40% de aumento en el sueldo mínimo fue el incremento que decretó el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves 7 de septiembre. El mismo ya está en la Gaceta Oficial número 41.231, donde señala que fueron publicados los decretos 3.068 y 3.069, mediante los cuales se aumenta el salario mínimo, se ajusta la base de cálculo para el pago del Cestaticket y se establece el pago de un bono especial de guerra económica para los pensionados. Este nuevo aumento salarial sería el quinto en lo que va de 2017. El primero fue en el mes de enero y el sueldo básico era de 40.638 bolívares más 63.720 bolívares de Cestaticket para un total de 104.358 bolívares. En el mes de marzo hubo un incremento de los Cestatickets, pasó a 108.000 bolívares. El sueldo base quedó igual para un total de 148.638 bolívares. El tercer aumento salarial fue decretado en el mes de mayo. El salario básico quedó en 65.021 bolívares y los tickets de alimentación pasaron a 135.000 bolívares para quedar el sueldo integral en 200.021 bolívares. Nuevamente en el mes de junio hubo un incremento de sueldo y de Cestatickets para un total de bolívares 250.531. Finalmente, el pasado 7 de septiembre aumentó tanto el sueldo básico como los tickets de alimentación para quedar fijado en 325.544 bolívares. Sin embargo, diversos factores de la sociedad venezolana aseguran que este nuevo incremento en el sueldo agudiza la inflación, debido a que también aumentan los servicios, los alimentos, los productos y todo en general. De igual manera, esta medida económica decretada por el Ejecutivo Nacional afecta directamente a la estructura de costos de las empresas y como consecuencia habrá una posible reducción de empleos. ¿Pero usted cree que el aumento del salario es una solución para la situación económica del país? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios participe con la etiqueta del día numeral Reporte Salario a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_gb. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Feliz inicio de semana y nos estamos analizando cómo se ha recibido el aumento del 40% del salario mínimo recientemente decretado por el presidente de la República, el cual es o era absolutamente necesario para el trabajador que cada día tiene un sueldo que no vale nada. No es menos cierto que este aumento se convertirá en más inflación y, según los economistas, vendrá a agravar la crisis del efectivo que existe actualmente en el país. Posiciones a favor y en contra de esta acción que desde el gobierno la consideran absolutamente correcta. Sin embargo, se hacen necesarias otras medidas que vengan a contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del venezolano. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram con la etiqueta numeral Reporte Salario. Respóndanos alguna de las preguntas si usted considera que el aumento del salario mínimo para los trabajadores es justo y qué opinión tiene acerca de este nuevo aumento decretado por el gobierno nacional. Nos gustaría saber si también considera que el aumento del salario mínimo es una medida que ayudará a la economía del país y también si cree que este aumento tenga incidencia en la inflación. Recuerde todas las respuestas, darlas con la etiqueta numeral Reporte de Inflación. Y también tienen nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb, y nuestras cuentas personales en Twitter, @Canelón del Valle, y en Instagram, del Valle Canelón. Vamos a comenzar precisamente con el protagonista de esta acción, el presidente de la República, Nicolás Maduro, al momento de anunciar este incremento. Quiere decir que el salario mínimo quedará en 136.544 bolívares, más el Cestaticket que quedará en 189.000 bolívares, y la suma de los dos da 325.544 bolívares, el nuevo ingreso legal de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Además, que este aumento del 40% debe hacerse efectivo en todas las tablas de la administración pública. Pasamos de un salario de 97.532 mínimo del país a 136.000, 40%. Y el Cestaticket pasa de 153.000 a 189.000, que es defensa de la familia. El ingreso de los pensionados y pensionadas de Venezuela, con el aumento del 40% de la pensión básica y el aumento del bono de guerra económica, suma la siguiente cifra. La pensión básica queda en 136.544 bolívares y el bono de guerra
40.964 bolívares, quiere decir que los pensionados y pensionadas cobrarán 177.507 bolívares con la nueva pensión y el bono especial de guerra económica. Y luego de escuchar esta explicación del presidente de la República, vamos a ver qué opina el sector empresarial del país ante este aumento de salario en momentos en los cuales no existe producción en las empresas venezolanas. Esta información nos la trae nuestro compañero Carlos Peñalosa. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, descartó que el incremento salarial anunciado por el Ejecutivo signifique una mejora para el poder adquisitivo del venezolano, al tiempo que denunció que estos aumentos irrespetan acuerdos internacionales. ¿Qué indica la Organización Internacional del Trabajo? Que tú tienes que hacer los aumentos de salario mínimo de forma concertada con el sector empresarial y con el sector de los trabajadores, sean oficialistas o no sean oficialistas. De nuevo se toman medidas aisladas. Y lo importante no es el aumento del salario, lo importante es que tú tengas poder de compra con el dinero que tú ganas. Y cualquiera de las personas que nos ven o nos escuchan en este momento pueden llegar a la misma conclusión. El dinero que yo recibía hace un año atrás, aunque era mucho menos que el que yo recibo ahorita, me tenía mayor capacidad de compra del que tengo ahorita. Para Larrazábal, los incrementos salariales deben responder a incrementos en la producción de bienes y servicios o a políticas macroeconómicas que estimulen la productividad. Si tú no tienes más producción donde diluir ese aumento de los costos, eso crea inflación. Eso es tan sencillo como un perro calientero. Si ese señor vende 100 perros calientes al día y tiene un ayudante que trabaja junto con él y ahora tiene que aumentar el salario mínimo, tiene dos opciones: o vende más perro caliente o aumenta el precio del perro caliente. Entonces, si tú no creas una política que te aumente la actividad económica para que el señor, en vez de vender 100 perros calientes al día, venda 200 perros calientes al día y pueda diluir sus costos y hasta bajar el precio del perro caliente, el efecto ha sido contrario. El vocero del sector empresarial descartó la efectividad que una regulación de precios como la anunciada por el Ejecutivo pudiera generar como política que garantice el equilibrio entre la oferta y la demanda. Eso se advirtió desde que el gobierno nacional arrancó con mecanismos de control de precios ya en el lejano 2003 con el presidente Chávez, donde se indicaba eso que está escrito en la literatura económica desde el primer año de economía. Tú no puedes controlar los precios de forma indefinida, quizás lo puedes hacer por una emergencia puntual, pero esto ya lleva una cantidad de años. Carlos Larrazábal alertó el impacto que podría tener la participación de los representantes de los comités locales de abastecimiento y producción en la fiscalización de establecimientos comerciales. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, consideró que la confianza es un punto fundamental para elaborar políticas públicas que permitan el incremento de la producción, detallando que esto sería fundamental a través de un sistema cambiario rápido, expedito y confiable. Del Valle, con esta información el contacto va nuevamente contigo en el estudio, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos a través de Twitter e Instagram como @reporte_gv. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte, y en esta oportunidad vamos a ver qué opina la Central Bolivariana de Trabajadores en relación con este incremento al salario mínimo, que por cierto ha crecido la inflación mucho más si se compara de manera porcentual con lo que ha aumentado el salario mínimo. Es una medida dentro de 8 leyes y dentro de 7 medidas más. Es una medida de compensar el salario, pero desde luego está blindado completamente con todo este paquete completo de decisiones que permitirán de que no se vuelva a repetirse la idea de que venga otra espiral inflacionaria a la vuelta de 2 meses o a la vuelta de un mes que se coma el salario. Con las medidas que se están tomando, repito, puede suceder que en el próximo mes, este mismo mes de septiembre o el mes de octubre, no solamente se regulen los precios, sino que bajen algunos precios a sus precios reales de producción. Entonces, el aumento del salario de 40%, más el aumento de los jubilados, que por cierto, para los jubilados, el próximo miércoles 20, la semana que viene, se le paga su aumento de 220.000, incluyendo el retroactivo completo a todos los jubilados. Y a los trabajadores públicos deben estar cobrando hoy día, lunes 11. Y en general, esta semana se le está pagando el aumento a todos los trabajadores. En consecuencia, tenemos un paquete de medidas de aumento de salario que van a ser compensadas plenamente con la regulación de los precios. Sí, el gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas que irían acompañadas a
supuestamente tratar de recuperar el poder adquisitivo de la población. Se habla de controles de precios que, según algunos economistas, pues vendrá a generar más distorsiones en nuestra ya deteriorada economía. Nos toca ir a la pausa, pero recordamos la etiqueta numeral reporte salario. Por favor, envíe sus comentarios. Nos dice Ana Soto: los precios se elevan y nadie controla nada. Un cartón de huevo cuesta 36.000 y el kilo de queso 25.000. ¿Quién pone control a tanto desenfreno? Otro comentario nos lo regala Ike Extrem. Asegura que el aumento salarial en Venezuela hoy día se ha convertido en una preocupación más que la solución al bolsillo del venezolano. Por otro lado, nos comenta el Suecman que las alcaldías no han cumplido con aumentos salariales por falta de dinero que les adeuda el gobierno nacional. Trabajadores municipales cobran 20.000 quincenal y un cartón de huevos cuesta 34.000 bolívares. Mientras que Freddy Parada asegura que el salario mínimo, invento del capitalismo para privar al trabajador de tener una vida digna y honesta. Bueno, son algunos de los comentarios, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de estas opiniones que se tejen en torno al aumento del salario mínimo. Ya regresamos. Usted está viendo Reporte Estelar. Y continuamos en Reporte Estelar, hoy revisando la situación del incremento del salario recientemente aumentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por cierto, aprovechamos para agradecer a esta hora a nuestra audiencia. Nos mantenemos en el segundo lugar de los 10 temas a nivel nacional de los cuales la gente está hablando en la red social Twitter, con la etiqueta numeral Reporte Salario. Muchísimas gracias por su preferencia. Y vamos a continuar precisamente revisando cómo han recibido este aumento de salario en el interior del país, específicamente en el estado Bolívar. Allí nuestra compañera María de Los Ángeles Leña nos trae un aporte. Agradecida por el contacto del Valle sobre este tema, conversamos con representantes de sectores empresariales y gremios de acá de Ciudad Guayana, quienes compartieron su opinión sobre las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos. Cuando vemos un aumento de salario que ronda el 40% y solamente este último mes la inflación ocupó un 33% de aumento, acumulando un promedio por encima del 25% de inflación mensual. Entonces prácticamente es un aumento que no le sirve al trabajador, que prácticamente no cubre ni siquiera un 30% de la canasta alimentaria y no estamos contemplando el transporte. Nosotros pensamos que la solución no es seguir aumentando el gasto público con respecto al ingreso, porque también cuando se aumenta el salario de esta manera, estás incrementando el gasto público y bueno, contra un ingreso que prácticamente también está desasistido, porque ni hay producción nacional, no solamente el sector privado, también el sector público se encuentra de esta manera y tampoco, por supuesto, el 96% de las divisas que son petroleras, que ingresan a través del petróleo, también no están cubriendo las expectativas. Siempre hemos dicho que el aumento salarial no es la solución, ¿verdad? La solución es otra vía de controlar la inflación, de detener esta inflación galopante, ¿verdad? Y buscar soluciones, ¿verdad? Como en el caso del control de cambio, ¿verdad? Que debe ser un control de cambio que tiene tantos años, pero no ha surtido el efecto. Pero eso es lo que está disparando la inflación. El incremento de estos nuevos sueldos pues va a traer como consecuencia, como lo ha venido trayendo en los diferentes aumentos que se han hecho, a un cierre de algunas empresas, porque las empresas no van a tener capacidad para soportar esos incrementos de sueldo a la población, al personal. De tal manera que eso va a seguir golpeando lo que es la producción de bienes y servicios. Coincidieron en que para garantizar la estabilidad económica del país y reducir la inflación es necesario tomar medidas que incentiven la producción económica, además de garantizar la estabilidad jurídica del sector empresarial. Esta es la información que aportamos hoy para el Reporte Estelar y de esta manera regresamos contigo del Valle. Muchísimas gracias, María de Los Ángeles. Y del sur del país nos vamos a los Andes, específicamente al estado Mérida. Nuestro compañero Elvis Rivas también nos comenta cómo se recibió este aumento en la entidad merideña. Elvis.
Gracias, Del Valle, por este nuevo contacto informativo. Buenas noches, amigos de Reporte Estelar. En el Estado Mérida, el presidente de Fedecámaras, Marcos Delgado, considera que el incremento salarial decretado por vía presidencial y las medidas económicas anunciadas por el primer mandatario nacional no tendrán efectos positivos en la economía de los venezolanos, sino van acompañadas de una serie de acciones que contribuyan con incentivar la producción nacional y mejorar la economía de los venezolanos. Esperamos que esta vez hagan los correctivos necesarios. No se trata solamente de anunciar medidas, aumento de salario, sino que vengan acompañadas con las medidas estructurales que permitan realmente que ese aumento sea posible y que no genere inflación. El llamado al Ejecutivo Nacional, pues que realmente comience pues ya a desmontar esta situación terrible del mal manejo de la economía venezolana y se oriente fundamentalmente a atenderla, haciendo bien el aumento salarial, pero con unos complementos de medidas de ajuste de tipo fiscal, de apertura del control cambiario y el manejo inoportuno, pues que deje de producir dinero inorgánico, de manera que podamos realmente decirle a nuestros empleados que su aumento salarial va a tener éxito y va a servir para algo. Del resto sería más de lo mismo, más inflación, más cierres de empresas y más inconformidad por parte de nuestros empleados y obreros. Que la economía la mayoría no mejora absolutamente. Cada minuto la economía empeora. La economía va como un tren sin freno, digamos por un despeñadero. Realmente no hay lo único que la paz relativa, paz lograda pues a través de otras instancias, pero realmente no hay, la economía no ha despertado. La economía sigue siendo, sigue haciendo su trabajo de manera normal, sin progresar. No estamos haciendo con las cuestiones en forma positiva, sino más bien todas las decisiones del gobierno tienen a que nuestras empresas cada vez están más disminuidas y por supuesto mayores perjuicios para la sociedad venezolana, para los empresarios y sobre todo para la población venezolana. El empresario considera que el incremento salarial no resolverá el problema económico por el que atraviesan los venezolanos. Con esta información retornamos contigo, Del Valle. Muchísimas gracias, Elvis, y ahora vamos a conocer la opinión que tienen representantes de las alcaldías del país, empezando por la alcaldía metropolitana. Recuerden que el gobierno nacional no ha bajado de manera oportuna los recursos para que las gobernaciones y alcaldías puedan cancelar los diferentes aumentos salariales que se han dado del salario mínimo. Y recuerden además que hay algunas empresas, inclusive del Estado, que todavía tienen rezago en los incrementos que se han dado con anterioridad. La alcaldesa encargada del área metropolitana de Caracas, Helen Fernández, detalló que para la institución ha resultado cada vez más compleja la cancelación de los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo, denunciando que el Poder Central transfiere a las alcaldías entre el 10 y el 20% del monto necesario para honrar los compromisos salariales. Y puedo señalarles que en enero nosotros el aumento de 40.000 de salario mínimo, estática 73.720, implicaba un ingreso por crédito adicional de 5.000 millones de bolívares y lo que nos bajaron fue 1.200 millones de bolívares. Así igualmente hemos continuado los aumentos correspondientes a mayo, a julio, que no han bajado nada, y por supuesto esto de septiembre, que realmente luce hasta una irresponsabilidad del presidente de la República en cuanto a que yo no entiendo cómo el presidente dice y lo pagan el lunes y todos tienen que pagarlo y con los tabuladores cuando todo el mundo sabe que esto corresponde a un procedimiento. Fernández calificó de crítica la situación de este poder supramunicipal al depender enteramente de los recursos del Poder Central y del situado constitucional. Sin embargo, aclaró que la situación se extiende más allá del área metropolitana. Obviamente ahogan más a la alcaldía metropolitana porque a nosotros nos quitaron la recaudación propia, pero esto también ahoga a todas las alcaldías. Las alcaldías del interior están absolutamente quebradas. ¿Por qué? Porque igualmente no le bajan los recursos. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues mire, seguir como hemos venido siguiendo, pues con la voluntad de atender a nuestro público, de atender al ciudadano. La primera autoridad del área capital consideró que la imposibilidad de cancelar salarios acordes a la profesionalización de los servidores públicos ha generado una desmotivación en la nómina del sector gubernamental. Muy a pesar de que uno trata de elevar los tabuladores
para poder entender de que un obrero tiene su salario, un profesional 1, 3, 5 y luego las personas de confianza tienen sus propios currículum para devengar un sueldo acorde, pues se sienten que no están bien remunerados y buscan pues otros destinos que lamentablemente son aceptados en la mayoría y pues pasan a ganar fuera de Venezuela lo que no producen acá en el país. Helen Fernández agradeció la colaboración de las 4 alcaldías del área metropolitana pertenecientes al estado Miranda, al tiempo que denunció la deuda que sostiene la alcaldía del municipio Libertador con el poder supramunicipal. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero antes compartimos con ustedes algunas de las opiniones que ya nos envían a través de la etiqueta numeral Reporte Salario, que por cierto se mantiene de segundo en la preferencia de los 10 temas que se conversan a esta hora a nivel nacional. Nos dice Miguel Tobar que los incrementos de los empleados públicos se hace con dinero inorgánico y esto genera más inflación. Otro comentario nos lo regala esta noche Juan Moreno, quien asegura que el salario integral de 325.544 solo alcanza para comprar un par de zapatos Made in China. Fabricio B nos dice que con los altos precios, ¿cómo arreglas tu carro o motocicleta? Se pregunta, el sueldo se reduce a comprar alimentos y medicinas. Con esta opinión nos vamos a la pausa y ya regresamos con la parte final del programa para el día de hoy. Y continuamos, pero ya casi para despedir, compartimos algunas informaciones o algunos comentarios, mejor dicho, con ustedes sobre la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Salario. Nos dice Luisa Mujica Landaeta, si los opositores saben